Vamos a seguir con la cadena de lácteos. Permítanme que voy a compartir la pantalla con ustedes. Déjenme ver dónde estamos con... Acá estamos. ¿Me confirman que se ve correctamente la pantalla, por favor? Por el chat, si quieren, lo pueden hacer. Muy bien, veo que sí. Ok, entonces, a ver, voy a admitir acá a 2 personas que quieren entrar. Ok. Bueno. Muy bien. Vamos a empezar hoy con la segunda parte. Ayer estuvimos viendo, antes de ayer, discúlpenme, estuvimos viendo un poco el tema de lo general, lo que es la parte láctea a nivel mundial. Hoy nos vamos a centrar un poco más en el tema que está vinculado directamente con la parte de Honduras. Vamos a tratar de avanzar con eso. Así que, bueno, como siempre, como hicimos ayer, si tienen preguntas lo pueden hacer por el chat. Si tienen más preguntas lo pueden hacer también por internet, si hace falta, después, y si no, bueno, para la próxima lo iremos ir contestándole las preguntas si no nos da el tiempo para contestar todo. Bien, vamos a avanzar. A ver, ahí está. Bueno, listo. Entonces hoy vamos a ver la parte 1, calidad de leche, clasificación, composición, parámetros, leche de diferentes orígenes, comercialización de productos lácteos. Fundamentalmente nos interesa ver cómo estamos, inclusive voy a tocar algo de costos, porque me gustaría que tengan claro cuánto es lo que hay y lo que no hay. Así que todos tienen derechos fundamentales a no saber, a aprender y a equivocarse. Entonces, esto cuenta tanto para ustedes como para mi caso como el consultor que está asistiéndolos. No podemos equivocar. Esperemos que nada sea demasiado grave ni irrecuperable. ¿Se acuerdan que vimos esto ayer? Vimos el circuito, estaban el productor primario que estamos hablando, estaba el productor primario podía entregar su leche a través del CREL o a través de un acopiador directo o en forma directa a las plantas artesanales o a las plantas procesadoras. Cualquiera de estos digamos, posibilidades hace que la planta procesadora reciba, o la planta artesanal reciba la leche cruda, y la planta procesadora puede llegar a exportar el producto o mandarlo a un centro de distribución para la venta minorista. En algunos casos manda directamente a la venta a los minoristas, o sea que entrega sin pasar por ningún centro de distribución a los supermercados o a los almacenes, que llega al consumidor, y lo mismo le pasa a la planta artesanal, que normalmente no pasa por un centro de distribución, sino que va derecho a la venta minorista. Ya vamos a ver un poco más adelante que a veces pasa que hay inclusive productores que venden directamente al consumidor final. Por lo menos eso pasaba cuando yo era más joven. Tenía el carro que venía con la leche del productor y le entregaba, usted le daba la botella limpia y le llenaba la botella 1 litro de leche, cruda, por supuesto, tal cual viene de haber ordeñado la vaca, y entonces era la manera de comercializar la leche. No pasaba por los centros de comercialización normal. Entonces,
para simplemente entender que para que exista una cadena de valor exitosa, partimos del ordeño, el transporte a la planta procesadora, de la planta procesadora a los supermercados o los centros de venta, y que obviamente no podemos sostener una cadena de valor exitosa si no logramos una cadena logística confiable, o sea, si no logramos poner el producto en el mercado donde lo queremos vender, y tampoco podemos lograr una cadena de valor exitosa si no tenemos un producto con características sanitarias aceptables, so pena que obviamente nuestro buen amigo Trump nos eche del negocio, ¿no? O sea, un poco como hace con los chinos en todas las cosas que pueda, se pelea con todo el mundo echándolos y haciéndole la guerra comercial. Bien. Esto es una realidad, o sea, ¿qué necesitamos? No solamente tener el producto, sino poder llegar al mercado que tenemos que llegar y en condiciones sanitarias aceptables por el consumidor. Si no, no hay posibilidad de agregarle valor a esa cadena, nos quedamos con un producto que nunca va a dar la rentabilidad que tiene que dar. Entonces, hay que entender que para cada eslabón de la cadena la visión es diferente. No es lo mismo la visión que tiene el productor, del que es transformador o agroindustrial, que el consumidor. Normalmente el productor, bueno, tiene emprendurismo, o sea que es una persona que está tratando de salir adelante, tiene problemas de costo de producción, tiene que luchar para poder vender su leche a un precio que sea rentable, y tiene que ver también con muchas veces con temas de educación, de cómo maneja su hato de ganado, en cuanto a temas sanitarios, en cuanto a temas ambientales, en cuanto a temas de higiene. El transformador tiene más que ver con cuál es lo que yo puedo pagar, y como yo soy un gran comprador, decido cuánto pago, cuáles son mis costos de producción, la imagen de mi marca y a cuánto puedo vender. Y en el medio, cuánto voy a ganar. Es lo único que le interesa en el fondo, en el medio, salvo honrosas situaciones que tienen responsabilidad social y han tratado de ayudar a los productores, pero en general no pasa por ahí el negocio, no es ayudar a los proveedores. Cuando ayudan a los proveedores es porque necesitan de esos proveedores para poder seguir, digamos, facturando. Y por el otro lado, el último eslabón de la cadena es el consumidor, que en función, obviamente, en función de su cultura y de su educación, va a tener mayor o menor conciencia en lo que está comprando, temas de salud también, pero sobre todo en los países más en desarrollo, o sea, con problemas de desarrollo, el tema del poder de compra, ¿no? Cuando hay que buscar lo más barato, obviamente hay que rescindir muchas veces lo que llamaríamos calidad, no necesariamente inocuidad, pero sí calidad. Entonces, eso hay que aceptarlo, es así, pero bueno, vamos a analizar a cada uno de estos eslabones para ver cuál es la situación en Honduras. Bien, entonces los productos lácteos para el productor primario, sea porque tenga instalaciones más avanzadas o solamente tenga una finca donde tiene los animales, sea que ordeñe a mano o que tenga una planta de ordeño, tenga o no tenga refrigeración de la leche, va a transportar su leche a los distintos lugares, sea a los CREL o directamente a un camión acopiador que va a llevar la leche a la planta, o como les contaba cuando yo era chico, que venía la carreta, que era el mismo, a veces el mismo productor, a veces un acopiador, pero que iba con la carreta y iba entregando el litro de leche o los 2 litros de leche directamente en el domicilio. Y por supuesto venía con toda la crema y bueno, no era lo mismo que lo que se compra hoy. Ustedes ven acá, por ejemplo, esto es una foto que están descargando leche de una canoa. Eso es en el Rama, acá en la región autónoma
Caribe Sur, y descargan con un camión que está arriba, que hace vacío, y con la manguera van tomando de los tachos de plástico, chupando la leche. Obviamente, sanitariamente no es lo más adecuado. Esa leche tiene problemas de muchas horas de viaje, porque primero para llegar hasta la canoa tuvo que ir en bestia, y después de ahí a la canoa 1 o 2 horas para llegar hasta el lugar de descargue, y de ahí va el camión y va a tardar por lo menos 1 o 2 horas más para llegar a la planta. Así que no es lo ideal como calidad de leche. Pero existe, y esto es lo que hay que lidiar en la región. Productor primario, sí, productor primario también. Acá ustedes van a ver un poco lo que les contaba antes, ¿no? El tema de la cultura que tiene, el emprendurismo en cuanto a luchar para salir adelante. No es algo fácil tener producción en estas condiciones, a veces muy precarias, muy difíciles, sin apoyo, y obviamente hay que tener una cultura de trabajo, y hay que lidiar con los costos de producción, las condiciones sanitarias y climáticas adecuadas, cuántas veces hay exceso de lluvia o hay sequías extremas, con falta de pasto, disponibilidad de entrega, o sea, cuánto acceso tiene desde la finca, caminos, accesos y transporte para llevar su mercadería, el precio de venta de su leche, que no depende siempre de él, sino que depende de cuánto le quieran pagar los centros de acopio y o las plantas procesadoras. El tema de educación, cuán educado está para entender cómo manejar su negocio, y el tema de registro y certificados de buenas prácticas, que le permitiría poder luchar por un mejor precio. En algunos países se paga más caro a los que tienen mejor certificación en cuanto a buenas prácticas, y que está registrado y está bajo vigilancia, tiene controles del Estado, etc. Entonces a ellos se les paga más porque ya sabemos que cumplen con todas las pautas para que la leche vaya con la menor cantidad posible de células somáticas y lo más limpia posible. Cuando llegamos entonces ahora a la agroindustria, o sea, la industria de transformación, ya le hemos contado que podía ser agroindustria, como puede ser la lactosa, Leyde, Alcosa en Honduras, o más artesanales, como puede ser Lácteo Zamorano, Ondita, Río Grande, Ledesma, Prolacmón, etcétera, que hay varios. En el caso de estas dos, tanto la artesanal más o menos bien armada y la industrial, bueno, ellos deciden el poder de compra en función del costo de producción, tienen marca, tienen publicidad, tienen precio de venta que lo deciden ellos, tienen distribución nacional e internacional, lo que les permite jugar con los precios, y normalmente buscan tener las certificaciones de buenas prácticas de HACCP, análisis de peligros y puntos críticos de control, o el HACCP para Estados Unidos, y lo que pasa es que no todos son de esta parte. Muchos de ellos pertenecen a los 500 procesadores artesanales no registrados, que son los chiquitos, ¿sí? Que no tienen un poder de compra, ya tienen que comprar la leche y no siempre consiguen al mejor precio. Tienen sus costos de producción, por supuesto, pero no tienen normalmente una marca con poder, y no tienen muchas veces registro sanitario, lo que les impide además crecer como marca. Tienen precios de venta reducidos. ¿Por qué? Porque además tienen reducido las ventas. Entonces, bueno, los precios también se reducen, y no tienen acceso a un mercado formal como acceder a los supermercados, las grandes superficies, porque todas ellas exigen que sus proveedores estén registrados sanitariamente, para evitar cualquier problema que los acusen de intoxicar o de un problema de enfermedad transmitida por alimentos a sus
clientes, y entonces, bueno, todo lo descargan en el proveedor que tiene que cumplir con todas las pautas. Y esto mismo también impacta en el consumidor, ya veremos más adelante. Bien, en la comercialización están los centros de distribución que llevan los productos ya a los supermercados, a las grandes superficies. También están los artesanales formales, aunque este señor que está como artesanal formal no está cumpliendo con buenas prácticas. Esto de estar sentado con ropa de la calle arriba de los quesos no indica una muy buen criterio, por más que sea divertido para la foto. Y estos proveen no solamente a las grandes superficies, sino también a los almacenes y a las ferias. Y los artesanales informales en realidad terminan más que nada vendiendo a algunos almacenes, pero más que nada en las ferias tratan de vender. Y por supuesto también está la venta a domicilio, ¿sí? Que van llegando al consumidor uno por uno a través de WhatsApp, a través de Facebook, ya no con la carreta necesariamente, pero digamos, con comunicación directa con los consumidores. El tema es que, ¿por qué acceden estos? Porque tienen registro y pueden acceder a estas grandes superficies, si no, no pueden. Bien, y entonces nos preguntamos por qué les va bien a las grandes superficies. Pues este es un tema de percepción. El comprador percibe que cuando compra en un supermercado hay más diversidad de oferta, cosa que es cierto, normalmente están muchas marcas disponibles, hay calidad controlada, lo que no siempre es cierto, pero bueno, la imagen es que el supermercado tiene un área de calidad que supervisa la calidad de sus proveedores. Yo en mi vida de consultor he sido auditor para auditar algunas cadenas de supermercados, sobre todo cadenas de supermercados chilenas, para verificar todo el tema de calidad. Y me he encontrado con algunas barbaridades, pero también las he visto en Argentina y también las he visto en México, así que no es una cosa exclusiva. Y la he visto mucho acá en Centroamérica también, fallas de control de calidad. Pero ellos tienen una imagen normalmente que está basada en pulcritud y en inocuidad, que da garantías que lo que se está vendiendo ahí está respaldado por una institución y por lo tanto el comprador termina comprando los productos con más confianza cuando lo compra en un supermercado. Salvo en algunas ocasiones cuando compran los pueblos, porque ya compra en el pueblo conocido, es porque conoce al almacenero, tiene confianza, tiene un trato personal con ese almacenero y además ese almacenero, no sé si se dice así en Honduras, le fía, o sea, le da mercadería sin tener que pagarlo ya, o sea, lo anota en una libreta, o le da un poco más de lo que yo compré una libra, pero me pone una libra y monedas y no me lo cobra. Todo ese tipo de cosas hace que también el comprador muchas veces se siente más cómodo con pequeños almacenes. La compra para el consumidor va a depender fundamentalmente a quién va dirigido el alimento, si a niños o a personas adultas, adultos mayores, como le decimos ahora. ¿Por qué? Porque sus características son diferentes en cuanto a lo que busca, pero también nuevamente va a depender de la cultura, del nivel de educación del consumidor, la conciencia que tenga también el consumidor en temas de responsabilidad social, la salud, si busca temas por temas de salud, y el poder de compra que tiene. Cuando hablo de conciencia, de responsabilidad social, se los digo porque dependiendo de los países, los que tienen mucho poder de compra, o sea que no están buscando el producto por precio, sino lo están buscando por calidad,
también tienen, normalmente están educados para castigar al que no cumple con las cosas por derecha, digamos. O sea, una empresa que está talando árboles o que está destruyendo empresas, y en este momento se está discutiendo en Europa, por ejemplo, si le vamos a seguir comprando a Brasil y si le vamos a seguir comprando a Argentina y si le vamos a seguir comprando a algunos países que obviamente con monocultivos y con quemadas el Amazonas para penetrar con animales y con cultivo de soya, etcétera. Esto va en contra de mi visión como sostenibilidad ambiental y por lo tanto castigo esas empresas, y no solamente castigo yo como consumidor, sino que castigo como importador, o sea, como país importador, y esto hace que obviamente tiene un poder muy fuerte para, digamos, hacer cambios importantes. Lamentablemente, hoy por hoy el mayor comprador de lácteos del mundo es China. China compra, para que se hagan una idea, compra el mismo volumen por día de lo que produce toda la Argentina en leche. Por tanto, compra grandes volúmenes porque necesita, no le alcanza lo que tiene, y con eso, bueno, tiene también mucho poder de compra. No siempre cumple con la responsabilidad social, ya lo sabemos que eso ha sido un tema recurrente, pero poco a poco los países que sí tienen poder adquisitivo están poniendo un freno a no comprar, presionados por los consumidores, a no comprar productos en los países que no cumplen con el mismo criterio de sostenibilidad, porque al final de cuentas estamos todos en un mismo planeta y todos vamos a pagar la cuenta al final de nuestra, digamos, en nuestra familia van a terminar pagando la cuenta de lo que no hagamos nosotros, ¿no? Nuestros hijos o nuestros nietos. Bien, entonces tenemos que ver y entender que por un lado hay una realidad y por el otro lado está la percepción. Y la realidad no es siempre la que vemos o la que creemos ver, ¿no? El ejemplo típico es la hamburguesa, ¿no? O sea, tenemos una publicidad genial de una hamburguesa maravillosa y en realidad la realidad es totalmente distinta. Cuando vamos y la compramos, nos encontramos con algo que no se parece a la foto de la publicidad. En el medio de esto, por supuesto, se considera fraude o publicidad engañosa, pero es bastante común y entonces uno se pregunta, ¿y por qué el consumidor sigue yendo a comprar en esos negocios donde le dicen que le venden un Rolls Royce y en definitiva le entregan un auto hecho en Yugoslavia de la época rusa o soviética? Y la realidad es la percepción. La percepción que tiene el cliente cuando va a esos negocios es que va a pagar un precio bajo para un producto que tiene garantías de inocuidad. ¿Sí? Cuando yo digo tiene garantías de inocuidad, a ver, a mí me pasa que yo viajo mucho, bueno, ahora no, pero viajaba siempre mucho por África, por Asia, por América, por el Caribe, por temas de trabajo, y a veces llegaba a un lugar donde no sabía muy bien qué comer, porque los comedores que había, o sí, si no tenía que comer o comer en el hotel, que muchas veces no era lo que uno deseaba, y si quería comer afuera, bueno, tenía ciertos riesgos. Entonces al final uno terminaba yendo a uno de estos fast food que sabía que mucho riesgo no iba a correr, que la comida era una porquería, pero que mucho riesgo sanitario no iba a correr, ¿cierto? Entonces el tema de inocuidad es importante y además el consumidor tiene como una sensación de que está ganando
por el precio que está pagando, porque le dan la bebida, que al final de cuentas es agua con jarabe, le dan papas fritas, que es muy barato hacer papas fritas, le dan la salsita, el ketchup, la mostaza o la mayonesa, le dan la servilleta, es rápido, entonces al final termina diciendo, bueno, es malo, pero es conocido y bueno, yo me siento que no pierdo tanto. Y eso es lo que llamamos la percepción. Y la percepción engaña mucho a los consumidores y esa es la base de la publicidad, ¿sí? En la cual la realidad de un producto está acorde a sus características, no es lo mismo que percibe del producto el comprador o consumidor. Y en el medio que hay una gestión de la comunicación con vacíos o engaños, de forma tal que lo que le llega al comprador es que tiene que tener ese producto, lo tiene que consumir, lo va a hacer feliz si lo consume y además está de onda, este tipo está última onda porque ha ido a comer ese producto, consume ese producto. Y en realidad, bueno, eso por un lado puede ser que lo perciba como bueno, pero también la percepción puede ser negativa. Y cuando la percepción es negativa, es muy difícil cambiar la visión de los consumidores, ¿no? Porque una cosa es la realidad basada sobre, eh, sobre lo que llamamos documentos técnicos, revistas científicas, informes de evaluación de organismos acreditados, y otra cosa es lo que percibimos como consumidores con las noticias, conversaciones en ámbitos públicos, revistas e informes poco científicos de algunas revistas pseudocientíficas que de científicas no tienen nada, y entonces la percepción empieza a ser compleja, ¿no? Si no, pregúntense cómo la gente de golpe te dice que el jarabe de maíz, el jarabe de alta fructosa, es malo. Después vamos a hablar si es malo o bueno. O que tal producto tiene tales tóxicos o tal cosa, y a veces son nada más que ideas, y en realidad no hay ninguna base científica para decirlo. Y otras veces hay una realidad atrás, pero nos quieren seguir manteniendo en el engaño. Tenemos el caso, por ejemplo, del Roundup, el glifosato de Monsanto, famoso glifosato que producía la empresa Monsanto, que durante años se los acusó en Europa de que el Roundup producía cáncer a los que lo estaban aplicando. Ellos seguían con estudios indicando de que el glifosato no produce cáncer, lo que es cierto, el glifosato en sí mismo no produce cáncer. Lo que produce cáncer es algunos aditivos que ellos le agregaban a su glifosato. Y bueno, nunca hubo manera de prohibirlo en Europa su uso, pero nunca hubo manera de castigarlo por eso. Hasta que la empresa Bayer de Alemania compró a Monsanto. Lo compró hace unos 2 años atrás, 2 años y medio. Compró a Monsanto y la Unión Europea le aplicó en ese momento 15.500 millones de euros de multa por el producto Roundup y los daños y perjuicios que había ocasionado a los usuarios del producto Roundup. Mientras estaban los americanos solos, no había manera de aplicarle ninguna multa, porque ustedes saben que ellos no respetan, no aceptan la Corte Internacional, no aceptan nada de lo que les perjudique a su negocio, y por lo tanto esa es la gran diferencia que hay entre la Unión Europea, que aplica realmente los castigos cuando puede, obviamente, y algunos países que defienden a ultranza a sus fabricantes, aunque sepan que está cometiendo un ilícito. Entonces la percepción versus la realidad es importante. ¿Y cómo medimos en realidad este tema de la percepción? Bueno, ustedes recuerdan que el peligro, ¿sí?, es un agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición en que éste se halla que puede causar un efecto adverso para la salud.
Y el peligro es la fuente del riesgo. O sea, si no hay peligro, no puede existir riesgo. Pero el peligro y el riesgo no es lo mismo. El peligro puede estar siempre presente y que no exista riesgo. ¿Por qué? Porque la frecuencia de su presencia o la gravedad de su impacto en caso de que suceda su presencia no es significativo. ¿Qué peligros tenemos nosotros? En los temas lácteos, microorganismos patógenos que podrían desarrollar. Tenemos, ¿y de dónde vienen estos patógenos? Bueno, de la gente que trabaja, en este caso el ordeñador, los mismos animales, en este caso las vacas, los alimentos que le damos, el agua de bebida que toman, los drenajes de todos de los que nosotros contaminamos con, con los excrementos y con todo el tema de las aguas servidas, de lavado, etc. También tenemos los peligros químicos, los más importantes son los que usamos para lavar, las ordeñadoras y todo lo que usamos digamos, para limpiar las instalaciones, los productos químicos, también los medicamentos veterinarios, algunos que se aplican y que tienen que tener un periodo de carencia, los aditivos que se usan en los alimentos, los plaguicidas que se usan para combatir, al final de cuentas, se usa para combatir. Ledesma se escribe con sexta. Tiene razón, muchas gracias, Juan. Muchas gracias por lo de Ledesma con sexta. Le agradezco. Los plaguicidas que se usan para combatir las plagas, pero que terminan al final en los alimentos de los animales y en los alimentos de los humanos. Y, por supuesto, como les contaba ayer, el tema de los volcanes o los incendios forestales que están tan de moda, que producen, obviamente, así como los incineradores, dioxinas, y esa dioxina termina fijándose en los productos grasos, sea huevos, sea leche, sea productos oleaginosos, etc. Por lo tanto, hay que también tener cuidado donde tenemos la granja y donde tenemos una finca y donde tenemos las ordeñadoras, etcétera, que no estén en la pluma del volcán. Bien, y por último los peligros físicos que ustedes saben que provienen de las instalaciones, obviamente desde vidrio, clavos, etcétera, etcétera. En el caso de la leche, obviamente si estamos haciendo ordeñe con la mano, no solamente la contaminación que pueda haber de tierra que esté volando y que termine en el balde, sino también todo lo que tiene que ver con insectos como moscas que se empiezan a revolotear y se ahogan en la leche, o inclusive las cremas que se usan en las ubres y que terminan la mano enchastrada con leche y termina cayendo adentro del balde, etcétera, etcétera, etcétera. Y los productos de limpieza de las ordeñadoras, que si no se enjuaga correctamente y no se controla el pH para garantizar que se eliminó todo el ácido que se usó para desincrustar las cañerías, tenemos riesgo también de contaminar la leche. Bien, por eso se acuerdan que ayer hablábamos de las buenas prácticas, esas buenas prácticas que tienen todo un capítulo de dónde debe estar establecido el establecimiento, la ubicación, las autoridades oficiales de operación del establecimiento, lo que tiene que ver con el alojamiento e instalación de los animales ganaderos lecheros, el origen de los animales, identificación y rastreabilidad, el agua y alimentos de esos animales, la salud de los animales, los medicamentos veterinarios y productos afines que se están usando, el ordeño higiénico y la calidad de la leche, el transporte de esa leche, el mantenimiento y la limpieza del sector del lugar, control de plagas y roedores, higiene y salud del personal y el transporte de los animales, y todo esto también bajo un sistema de vigilancia y verificación del Estado que tiene que cumplir con verificar, normal y verificar que las cosas se cumplan. Entonces, teniendo un peligro, en función de las causas o la ocurrencia, que es la frecuencia, cuántas veces existe este peligro por unidad de tiempo, ¿sí?
nos va a dar un impacto, una severidad, cuánto daño va a producir si está presente, me va a matar o solamente me va a producir una diarrea. Y también está, para el caso del consumidor, algo muy importante que se llama la detectabilidad. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes, en su sano juicio, si agarran un pedazo de carne que está verde, con olor a podrido, se lo va a comer. ¿Por qué? Porque es fácilmente detectable que ese trozo de carne está en mal estado. Distinto es si ustedes agarran un queso o una leche que tiene niveles de plaguicidas altos, salvo que tenga un cromatógrafo en la boca, difícilmente detecten que hay plaguicidas y por lo tanto el peligro es mayor porque no lo van a poder detectar. Entonces podemos decir que medimos el riesgo en función de multiplicar cuántas veces hay, cuántas son las causas de ocurrencia, cuántas veces está presente, cuál es el daño en caso de estar presente y cuán fácil es controlarlo. Cuanto más fácil sea detectarlo, más fácil es que baje la severidad, porque la severidad está, pero lo voy a detectar y por lo tanto no va a llegar a enfermarme. Bien, entonces un riesgo es la presencia de un peligro, ocurrencia y frecuencia de ese peligro por el daño, la gravedad o el impacto en caso de estar presente el peligro. Para un consumidor, el riesgo percibido se define como el peligro presente, o sea, no evalúa el riesgo, sino dice, este producto podrá contener tal cosa o contiene tal cosa y el daño que causará, ¿sí? Pero además le suma un factor que llamamos el factor de indignación. Las personas adicionan otros factores en lo que llamamos la percepción, o sea, el análisis de riesgo que hace, adiciona otros factores de difícil valoración como son la confianza, el control, la capacidad de elegir, el miedo, la familiaridad, cuán familiar es para mí esto y entonces lo puedo manejar, entre otros. Yo cuando viajo a algunos lugares no tienen, llevo mi agua embotellada porque me ofrecen agua de pozo y bueno, para esa persona tiene su sistema inmunológico preparado para cualquier microorganismo que esté en esa agua de pozo y uno va y toma un vaso de agua y después está enfermo durante una semana. Y obviamente cuando uno está trabajando y viajando por trabajo y haciendo auditorías o consultorías, no se puede dar el lujo de estar una semana en el hotel y vomitando. Así que hay cosas que no se pueden hacer. Pero esto tiene que ver con la familiaridad, ¿no? Yo siempre digo que hay un plato en la región que lo llaman gallo pinto, y acá en Nicaragua es bastante común, y es bastante peligroso porque yo veo que cocinan el arroz y fríen los frijoles y mezclan los frijoles. Los frijoles tienen una toxina, si no está bien cocido puede tener una toxina. El arroz tiene Bacillus cereus que soportan la temperatura de hervor porque es un esporulado y produce después dos toxinas, una vomitiva y una diarreica. Y todo eso lo dejan a temperatura ambiente a 31 grados sin ningún problema y al otro día lo recalientan y después lo dejan de nuevo, y después lo recalientan y no pasa nada, no se muere. Entonces yo estoy seguro que me como un plato de eso y me tienen que hospitalizar. Entonces, obviamente, la familiaridad está entre todos ustedes, cada uno cómo vive y cómo está acostumbrado su organismo. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen cuando hablamos de percepción de los productos lácteos? Primero es la confianza que le genera la compañía que lo produce. ¿Cuánta confianza nos da esa compañía? Tiene una imagen de buenos productos. Por ejemplo, la marca Nestlé a usted le da garantías de que tiene que estar bien. Yo trabajé con Nestlé y también teníamos errores ahí. Y también audité a compañía de Nestlé y también teníamos errores ahí. O sea que, pero claro, son los menores y cuando sucede algo, enseguida actúan para garantizar el menor impacto posible. La información.
el conocimiento, la educación con respecto a algunos ingredientes, aditivos, beneficios, etc. Hablamos justamente del jarabe de alta fructosa. Es cierto que el jarabe de alta fructosa no es lo adecuado para el organismo, porque produce, o sea, no lo percibe el organismo como un azúcar que digamos, produce. Si usted tomara la misma cantidad de azúcar producido con sacarosa, agua con sacarosa, o agua con la fructosa su organismo no dispara diciendo esto es demasiado azúcar, no lo puedo tolerar, y con la fructosa usted lo van a tomar y van a tener que seguir teniendo ganas de tomar bebidas endulzadas o con alto contenido de azúcar. Entonces es peligroso por eso, porque bueno, genera obviamente que la gente consuma más bebidas carbonatadas y con agregados de jarabe de fructosa, y además también produce otros tipos de trastornos, como algunas fijaciones de algunos otros compuestos que no son positivos. Por lo tanto, en realidad no es bueno consumir tanto jarabe de fructosa. Como todo, los venenos en el Qué niña, mundo. mami, yo ganas de darle un fajazo me dan para que mira entre la faja. A Tu ver, mamá me dijo que te pe... ¿podemos bajar el micrófono, por favor? Quien tiene abierto el micrófono. Gracias. Lo que les digo es que tiene que ver mucho con el tema de la percepción, pero también me llama la atención que los hondureños consumen más refrescos que leche. Y es más, yo creo que el refresco está más económico que la leche, por eso consumen más refrescos y no, ya se perdió un poco esa cultura de tomar leche. Entonces, también hay prejuicios de algunos compuestos que dicen, no, no, esto es malo. Por ejemplo, si no es orgánico, no es bueno. Yo les aseguro que hay productos orgánicos que son muy peligrosos. Orgánico no significa que sea inocuo. Entonces, hay productos orgánicos que son tan peligrosos o más que los productos no orgánicos. No es una garantía el hecho de que sea orgánico a que va a ser bueno para nuestro cuerpo. Porque todas las cosas vegetales son orgánicas. Ahora vaya a tomar una digitalis o alguna de esas y va a ver los que se van a morir. Y usted dice, pero es un tecito orgánico. Sí, es un tecito orgánico, pero va a delirar y se va a morir. Va a producir un paro cardíaco. Entonces, no todo lo orgánico no necesariamente es sano. Sí es, por supuesto, más importante que orgánico hablar de ecológico, o sea que para producir ese producto no se haya hecho con procesos que sean sostenibles en el tiempo y no degraden el planeta. Eso sí es importante. Miren, el 40% de los consumidores que sufrieron alguna vez una enfermedad transmitida por alimentos, o sea, que comieron alimentos que les cayó mal, tuvieron diarrea, vómitos, o lo tuvieron que hospitalizar o lo que sea, el 69% supieron exactamente cuál fue el alimento que les causó esa intoxicación. El 26% eliminó ese alimento de su dieta, o sea, no lo consumieron nunca más, se le pusieron una cruz encima. Y el 15%, acá hay un error, no es un 2, es una I, y el 15% recomendó a sus amigos y familia no consumirlo. Por lo tanto, un consumidor enojado, un consumidor enfermo, es un pésimo agente de publicidad. O sea, le va a tirarle a matar al producto y no va a permitir su consumo, o sea, o por lo menos en su medio va a estar siendo un enemigo de la marca. Por lo tanto, hay que cuidar mucho de no producirle daño al consumidor. Me acuerdo hace algún tiempo atrás, estoy hablando 1995, me llamaron de una compañía urgente porque tenían justamente un fabricante de hamburguesas de una marca muy importante. Tenían un problema de que la gente se comía las hamburguesas y se ponía rojo, empezaba a brotarse, los internaban
no sabían qué les pasaba, ni estaban involucrados niños, adultos, y todos tenían en común que habían comido una hamburguesa de esa marca. Entonces me llamaron de urgencia a ver si los podía asesorar, a ver qué hacer, cómo manejarlo. Por supuesto, lo primero que hice fue decirles, háganse cargo de retirar el producto del mercado y atender a todos los enfermos, de pagarle todos los gastos, asegúrense que todos sus familiares, amigos estén atendidos, por cualquier cosa que el que haya comido esté atendido y sienta el respaldo de la compañía atrás para darles todo el apoyo que necesitan. Y se descubrió que efectivamente había habido un error de quien preparaba las mezclas de lo que llevaba la hamburguesa, sal, pimienta, oleaginosas, digamos, de la parte de saborizantes, antioxidantes, conservadores de color, etcétera. Todo eso se mezclaba en una planta y se mandaba ya porcionado a otra planta que no era de ellos, donde le fabricaban a fazón, se le fabricaban a pedido las hamburguesas con la marca de ellos. Entonces ya le mandaban el polvo mezclado, con la mala suerte que le mandaban el polvo mezclado con una máquina que no era para mezclar polvo, que era para mezclar carne. Conclusión, la distribución de cada uno de los compuestos que había no era homogénea, y había bolsas que tenían 4 veces más de contenido, por ejemplo, en este caso, de nicotínico, que es un conservador, ácido nicotínico, que produce justamente la urticaria y esa reacción fuertísima cuando se pasa de la dosis. Y eso se descubrió enseguida, se corrigió y se terminó el problema, pero le costó unos cuantos billetes, y además no le costó una mala reputación porque lo pudo manejar bien, rápido, pero podría haberle costado además la marca. Por suerte no fue tan duro, no tan perjudicial. El consumidor, por otro lado, suele experimentar lo que llamamos la quimiofobia, o sea, selectiva, ¿no? O sea, le tiene miedo a ciertos compuestos químicos o aditivos y les atribuye efectos nocivos que en muchas ocasiones no tienen sustento científico, y en otras ocasiones sí, ¿no? Por ejemplo, las comidas chinas de los restaurantes o rápidos de comida china se pasan con el glutamato monosódico, que es un realzador de sabor, porque lo que hace es dilatar las papilas gustativas, y eso también, cuando está pasado de cantidad, produce en algunas personas más sensibles que les agarre una reacción alérgica, hinchándose y todo, ¿no? Parecen el hombre Michelin más que una persona normal. Así que, ojo, que sí hay en algunos casos. Yo, por ejemplo, en las comidas chinas le huyo a esos que son de comida rápida porque hacen un mal manejo del glutamato monosódico. Por el otro lado, también algunos que producen productos como cecinas, también se le va la mano con el nitrito de sodio, que también es tóxico cuando se le pone por demás. Y también pasa con la parte de productos lácteos, que para proteger al producto algunos le meten peróxido adentro, le meten conservantes de todo tipo, cosa que no debería suceder en un litro de leche, ¿no? Tendría que haber absolutamente nada diferente que lo que aporta la vaca. Suele tener también una actitud muy positiva hacia lo natural, como les decía antes, para ellos si es natural es bueno, sin tener conciencia de que muchos compuestos activos que incluso se asocian a beneficios a la salud tienen actividades biológicas y por lo tanto en dosis extremas pueden causar daño, ¿no? O sea que no siempre lo natural es sano. Bien, entonces la naturaleza del riesgo, se estudia la naturaleza del riesgo en cuanto a la percepción, en cuanto a que es perceptible o no. A veces hay riesgos que son imperceptibles, a veces hay riesgos que son difusos, otros que son imaginarios,
otros que son virtuales. El riesgo imaginario es la gente que le tiene pavor a las arañas, por ejemplo, ¿no? Salvo una o dos arañas en el mundo, el resto son totalmente, digamos, no ponen en riesgo la vida de un adulto, o le tienen pavor a las víboras, a las culebras, y no, salvo algunas el resto tienen más miedo del hombre que el hombre de la víbora, y entonces a veces hay ciertos riesgos imaginarios en la gente. Tendencias según la personalidad también. También hay gente que tiene más tolerancia al riesgo, hay otros que tienen más aversión, también están los que tienen hábito del riesgo, ¿no? Porque cuando estás conviviendo con un riesgo permanentemente, terminas habituándote y lo bajás del nivel de riesgo, ya no lo consideras tan riesgoso. Por ejemplo, el que se tira en paracaídas, yo fui en mi servicio militar en la OTAN, era para comando, y por lo tanto me tiraba en paracaídas sobre zonas militares, y obviamente para mucha gente tirarse de un avión en un paracaídas es de terror, y al final para uno era como bajarse al baño para ir a tomar un café, ¿no? Ir al baño y después ir a tomar un café. Entonces y después está la moda del riesgo, ¿no? La moda del riesgo, por ejemplo, cuando hacen jumping, que se tiran de puentes con un elástico agarrado a los tobillos, así es como varios se mueren, ¿no? Porque el hippie que le ata los elásticos no tiene ni idea de la longitud que tiene que tener, y terminan pegando la cabeza abajo, o el nudo está mal hecho, o está mal enganchado y ya está gastado el cuero del suncho, y termina soltándose a mitad de camino. Bien, entonces para la percepción del riesgo hay muchos factores, y voy con esto porque es importante que cuando ustedes fabriquen un producto se pongan en el lugar del consumidor para entender cuáles son qué percepción va a tener de su producto. Ustedes saben que para ustedes, para la mayoría de la gente, un accidente de avión parece mucho más desastroso que un accidente de automóvil. Sin embargo, hay muchísimo más personas que mueren por accidente de automóvil que por accidentes aéreos. Personalmente, yo tengo mucho más tranquilidad cuando me subo a un avión que cuando me subo al auto, dependiendo de la ruta que voy a hacer, por supuesto, pero hay mucho menos accidentes aéreos y hay mucho menos muertos por accidentes aéreos. ¿Cuán familiar es? La percepción de la familiaridad. Un accidente casero, todo el mundo sabe lo que es. Me rebalé, me caí, me rompí el antebrazo. O la capa de ozono. Y la capa de ozono, como no la veo, no me queda muy bien, no me queda muy claro cuál es el riesgo de que desaparezca la capa de ozono. O cuán fácil es comprenderlo. Comprender un rebalón, todo el mundo sabe lo que es, y comprender lo que son los efectos de la radiación, no todo el mundo lo entiende hasta que sufre los efectos de haber sido irradiado. Incertidumbre científica, un choque de automóvil, todo el mundo lo entiende, pero la recombinación genética no es algo que se entienda tan fácilmente para alguien que no esté trabajando en el tema. Los controles en plaguicidas en alimentos con conducir. Cuando yo conduzco tengo el control. ¿Por qué? Porque tengo el freno, tengo el volante, puedo reducir la velocidad, puedo aumentar la velocidad, puedo cambiar de dirección. Contra los plaguicidas, si están en mi alimento y no lo sé, no voy a poder hacer nada. Un poco lo que le pasa a la gente que sube a los aviones y tiene miedo, porque como él no está manejando el avión, se siente que está totalmente en manos de un piloto y que empieza a dudar sobre la calidad del piloto. Yo les digo porque a mí me ha pasado viajar en la selva amazónica, en el norte de Bolivia, ahí en Trinidad, y para aterrizar en la pista de Trinidad, una vez nos pasamos de largo y terminamos en la selva con el avión destruido, pero el piloto estaba totalmente borracho. O sea, yo lo había visto en Santa Cruz en el bar tomando como 18 cervezas. Cuando me subí al avión todavía le dije, me voy atrás de todo para compensar los litros de cerveza. Le dije, eran esos aviones chiquitos, abiertos. Y bueno, terminamos como terminamos.
Por eso le digo que cuando uno no maneja, se siente mucho más dependiente del piloto. La exposición voluntaria, una cosa es fumar, sabemos todos el daño que va a producir, pero yo decido si fumo o no fumo, y los residuos en los alimentos donde yo no tengo ninguna decisión posible, y el impacto en los niños, por ejemplo. Entonces, normalmente se maneja un cuadro de estos, en el cual cuanto menos control tengo, o cuanto menos comprensión tengo, va mayor pavor o mayor riesgo a lo desconocido, ¿no? Mayor miedo a lo desconocido. Por eso, cuanto mucho control tengo y lo comprendo, como el antibiótico, las anestesias, el embarazo, algunas cirugías, tomar bebidas alcohólicas, yo lo comprendo y para mí tiene menos riesgo que si me voy a terapia de radiación, a Vesto, a energía nuclear, a láser, que no entiendo tanto y no lo puedo manejar tanto, pero sé que me puede matar muy rápidamente. Y así sucesivamente están los cuadros que permiten entender, ¿no? Si es un riesgo comprendido porque es un riesgo viejo, ya conocido por la ciencia, es más fácil que yo haya leído sobre ese riesgo que si es un riesgo desconocido con efecto retardado, como por ejemplo la pandemia, ¿no? La pandemia del COVID-19 es un riesgo no conocido, un riesgo emergente, y todo el mundo al principio muy asustado, con mucho miedo, porque no se sabían las consecuencias. A medida que vamos entendiendo cómo funciona, vamos bajando del riesgo desconocido a un riesgo comprendido, y de alto pavor al riesgo a un bajo pavor al riesgo. Aunque hay que cuidarse, por supuesto. Bueno, vamos a hacer, ya estamos a qué hora es, ya son las 11. ¿Les parece bien? Y ahí yo escucho el chateo, a ver si están de acuerdo, que hagamos unos 15 minutos de descanso. Me lo dicen si pueden, si quieren hacerlo ahora. Hacemos 15 minutos de descanso. Son las 11:03, 11:15, volvemos a empezar. ¿Les parece bien? Bueno, algunos me dicen que sí, que están bien, que pueden ir al baño a descansar un ratito y ya seguimos. Son las 11:15, 11:16, de acuerdo a mi reloj, así que arrancamos de nuevo. Me gustaría saber si de esta primera parte que vimos tienen dudas, tienen preguntas, para que le vaya contestando. Así ya después pasamos a otro tema, que es la calidad de la leche y los costos y todo eso. ¿Hay alguna duda? Lo importante de esto es que lo que quise transmitirles en esta parte es que cuando hacen un producto, elaboran un producto, pónganse en la percepción del cliente para que ustedes puedan realmente darle la imagen al producto, la calidad digamos, del producto que quieren hacer, todo lo que tiene que ver con la percepción del cliente, porque esto hace la diferencia entre venderlo o no venderlo. Y sobre todo si vamos a elaborar algunos productos gourmet, es muy importante que el consumidor tenga plena confianza de que el producto es inocuo y no le va a producir ningún daño. Así que, bueno, veo que no hay muchas preguntas, no han pedido. Bien. Bueno, entonces vamos a seguir. Permítanme solamente achicar esto. Ahí está. Ok. Bien. Ustedes tienen una norma hondureña, que es la 18/2018, no es bastante reciente, sobre la calidad de la leche en cuanto a los parámetros de calidad e inocuidad para la clasificación de leche cruda de vaca. Si bien hay también una serie de RTCAs
sobre lácteos, pero está más volcado hacia el producto, hacia queso, hacia cremas, hacia helados y no tanto hacia la calidad de la leche en sí misma. Hay los términos lecheros, pero no está el tema de la calidad de la leche como tal, la leche cruda. Bueno, de acuerdo a la norma hondureña, ustedes clasifican en 3 categorías, grado A, B y C la leche, y esto en función de las células somáticas y de lo que llamamos el tiempo de reducción del azul de metileno, o sea, la cantidad de oxígeno que le quedó a la leche por la cantidad de microorganismos. Cuanto más microorganismos, más consumen oxígeno, más baja el oxígeno y por lo tanto el tiempo de reducción del azul de metileno disminuye porque no tiene oxígeno presente. Y por la densidad, fijan también la densidad por el tema del agregado de aguas, etc. Ahora bien, el grado A ustedes tienen menor o igual a 400.000. 400.000 células somáticas, no sé cómo será la normal de la leche cruda hondureña, pero 400.000 es altísimo, ¿no? O sea, en muchos países nosotros no recibimos leche a una planta si tiene más de 100.000, o sea, tiene que estar por debajo de 100.000 para poder ser aceptado como grado A. Ustedes lo tienen muy alto. Yo entiendo que es un tema de lo que se puede conseguir en el mercado, pero tampoco los fuerza mucho a mejorar la calidad a los finqueros, sino los presionan con un mejor precio por una mejor calidad. O sea, esto sería lo mínimo esperable y de ahí en más, si mejoran, pagarles un diferencial en el precio. Bien. Y también definen en esta norma, definen los parámetros físico-químicos de la leche cruda, como su materia grasa, estamos hablando de leche entera, 3.5%, sólidos no grasos, 8.5%, sólidos total, la suma de los dos son 12%, y después, bueno, ceniza, proteína, esperemos que no aumente la proteína con melamina, como los chinos, la acidez y el pH, por supuesto, antibiótico, presencia o no de antibióticos, y todo lo que es el índice crioscópico que permite verificar si tiene agregado de agua o no. Todos con métodos agua-C, así que ahí no hay discusiones. Yo creo que estos parámetros no deberían tener muchas dificultades para poder cumplirlos. Cuando hablamos también, la norma habla de la trazabilidad, de la necesidad de la trazabilidad, y obviamente cuando hablamos de trazabilidad no estamos pidiendo ni que la vaca tenga código de barra, ni que parezca una valija de viajero frecuente lleno de etiquetas, sino que tenga sus caravanas, aretes, o como los quieran llamar, o crotal, dependiendo del país, con su identificación, lo que permite en definitiva hacer un seguimiento de ese animal en cuanto a su salud, en cuanto al tipo de alimentación que recibe, en cuanto a su producción, etcétera, etcétera. Y entonces el lote de leche es el número de finca que está registrada, el número de animales identificados que se ha usado para este lote de leche, la fecha del ordeño, eso nos da el lote de producción del día para esa finca lechera. Que por supuesto después cuando llegue al área de producción, sea artesanal o industrial, la van a mezclar con otros lotes y van a hacer un nuevo lote que comprenderá todos estos sublotes. Bien, productores primarios, según la información que he podido recabar en distintos estudios y del Instituto Nacional de Estadística, de la Secretaría de Agricultura, las explotaciones varían en cuanto a tamaño y están clasificadas por menos de 5 hectáreas, de 5 a 50, de menos de 50, de 50 a 250, a menos de 250, de 250 a menos de 500, de 500 a más,
y la número de explotaciones supuestamente es de 96.622, de los cuales la gran mayoría se centra entre menores de 50 hectáreas, ¿no? Entre de menos de 5 y menos de 50. Entre las dos estamos en 90, más de un 90%. Digamos, ahí estamos en el 90%. La cantidad de cabezas, sin embargo, varía, y ahí en la cantidad de cabezas mayores se centraliza casi un 70% entre las de 5 hasta menos de 250 hectáreas. También con un plantel de 2,5 millones de cabezas en Honduras. De producción primaria también, de acuerdo a la cantidad de cabezas de animales que tiene, de 1 a 9, de 10 a 49, de 50 a 249, de 250 a 499, 500 y más. Ahí la cantidad de explotaciones está, como antes también, entre las más chiquitas y hasta 49 animales, es donde se centraliza de la mayor cantidad de explotaciones. Vacas de ordeño está nuevamente entre 10 y 249 la mayor cantidad, y producción de leche, por supuesto, también se refleja de la misma manera. Si tiene más vacas, va a tener más leche, entre las de 10 a 249 animales. Según si balanceamos los litros verano e invierno, nos da un promedio de 2.116.586 litros al año, supuestamente. Sin embargo, la Cámara Lechera había anunciado hace poquito, creo que fue en abril, que dijo que la producción de leche estaba en 1,5 millones de litros por día. A mí, por cálculo, me da 2.100.000. Puede ser que esté considerando lo que no debería estar considerando. Y el promedio, el rendimiento promedio es de 3,8 litros por día por cabeza, que está más o menos dentro de la media normal que hay en Centroamérica. ¿Y alguna pregunta? ¿De quién estaba hablando? Pensé que me estaban haciendo alguna pregunta. Bien. Sigamos. Bien. Distribución de leche cruda. Según lo que tenemos del INE del 93, más los ajustes a proyección para los litros del 2020 y varios estudios consultados, nos da esta distribución, ¿sí? Que sigue siendo la misma que estaba en el 93. Consumo nacional, 23% de la leche, o sea, 488. Y ahí tenemos variación entre lo que daría por el INE y lo que están denunciando algunos estudios, pequeñas variaciones, como ustedes ven, de 488.000 a 365.000, la variación igual no es significativa. Leche cruda procesada en procesadores artesanales, lácteos, 36%. Ahí tenemos un poco más de diferencia, también nos da por INE bastante más de lo que aparentemente aparece en algunos estudios. Hay unos 100.000, poco más de 150.000 litros de diferencia por día. Autoconsumo, más cuajada, más quesos de autoconsumo, casi un 20%, esto nos da igual en los dos casos. Y agroindustria lechera, 21%, también tenemos una pequeña variación en un caso de unos 500.000 y en otros casos de 750.000 litros. No me queda bien claro todavía quién es, pero estos incluyen la agroindustria lechera, aparte la leche que se exportan unos 38.000 litros y medio, 38.500 litros por día de leche en países limítrofes.
Y el consumo anual per cápita, según los estudios, está dando 121 kilos de leche por día, por año, por cabeza de hondureño, lo que está relativamente bajo comparado para un país productor de leche. Para que se hagan una idea, Argentina debe estar en 180 litros por año. Nueva Zelanda debe andar más o menos 160, o sea que está relativamente bajo para ser un país muy productor de lácteos. Pero eso porque es cultural, nuevamente toma más refresco que leche. Bien, así como vimos el primer día, la partición en producto en mercado formal, 33% para queso fresco, 30% en quesos fundidos, mantequilla 15,5%, 10,9% para otros quesos, que son quesos secos, yogur 9,6%, y después, bueno, lo poquito que queda de queso rallado en polvo, etc. Pero siempre en mercado formal, ¿no? Y las exportaciones a mercado formal también, ¿no? 72% entre El Salvador, 14% a Guatemala, 10%, casi 11% a Estados Unidos, República Dominicana 2,1% y el residual 0,3 y 0,3 para Costa Rica y Nicaragua, son productores también de lácteos. Entonces la exportación intrarregional es de 25.000 toneladas por año, no estamos hablando de leche, ahora estamos hablando de leche y productos lácteos, quesos en general. En 2018-2019 el promedio nos da 25.000 toneladas métricas al año, 26 millones de dólares, lo que nos da un precio aproximadamente de unos 1.040 dólares por tonelada, que es un precio bajo porque son quesos bastante básicos también. Okay. Bien, hablemos un poco de precio. Según lo que yo pude recolectar, el precio de la leche cruda en Honduras está en 50 centavos más o menos de dólar. Me corrigen, por favor, los que saben más que yo del precio de la leche allá. Y la leche pasteurizada, en general, al público se vende desde 0,94 hasta $1.15, dependiendo del lugar donde está la venta. Mantequilla $1.14, lo pasé todo a dólares porque si lo dejo en la empira no se puede hacer una prolongación a través del tiempo. Quesillo $1.35 la libra, requesón 0,82 la libra, cuajada 1,23 y queso seco 1,55 la libra. Las leches estaban en litros. Partiendo de estos datos, me tomé el atrevimiento de hacer algunos números. ¿Cómo es la composición general de los costos en el tema lácteo? En general, si tomamos la composición de cuánto tengo de costo operativo, de impuesto y cuánto me queda de ganancia, en los costos, en la visión de toda la cadena láctea, es de 72% del precio final del producto, 26,8% son impuestos, y esto va a variar mucho de acuerdo al país, porque hay países que tienen 0% de tarifa impositiva sobre los lácteos, porque lo considera estratégico para la salud y el desarrollo de la gente, y hay otros que aplican el impuesto como si fuese un artículo de lujo, ¿sí? Y aplican el mismo impuesto. El tema es que cuando los países aplican los impuestos sin discriminación, digamos, dándole preferencia, la ganancia global es muy, muy chiquita, es de 1,2% sobre el precio final. Con lo cual, dependiendo del impuesto, que el impuesto al IVA al final, si es del 21%, del 15%, dependiendo del país, si es del 21%, el consumidor termina pagando 3,22 veces el precio de la leche cruda a valor de finca cuando lo compra en el punto de venta al final de la cadena.
Esto mismo se puede analizar visto bajo otra visión, repartiendo por cada eslabón, ¿no? O sea, el eslabón, la finca de ordeño, 30% sobre el valor final del producto, o sea, el 30% se lo está quedando la finca de ordeño, la agroindustria un 27.4%, el comercio un 15.6%, los impuestos, o sea, el Estado se queda con un 26.8%, eso es como tener un enemigo en la cadena, ¿no? Que se queda con las ganancias. Y dentro de todo esto está metido en todos los eslabones el flete, que se lleva un 7.6%, y los salarios, sueldos, un 21.81%. Con lo cual, el 100% del producto final al consumidor está compuesto de esta manera, está dividido de esta manera. La distribución general de estos costos indican, si yo ahora me voy con los valores de Honduras, que el valor del litro de leche debería estar en 28 centavos de dólar, sin embargo en Honduras están pagando 50. ¿Me confirman, por favor, si es así o no? O sea, 50 centavos contra 28, casi el doble de lo que se paga en otros países de alta producción, láctea. Eso me llamó bastante la atención, porque entonces implicaría que es de mayor ganancia para el finquero que está en Honduras. Agroindustria, más o menos lo mismo, comercio lo mismo, y entonces en la parte impositiva, si el producto se vende a 0,94 sin el IVA o a 1,16 ya con el IVA y todo, pues acá el impuesto puede variar desde prácticamente ser negativo, o sea, 0,03 a 0,25, con lo cual también me interesaría tener un feedback de parte de ustedes si se está cobrando impuesto o no sobre la participación de cada uno de los eslabones. Bien. Bien, hasta ahí llegamos. Quiero escuchar a ver la parte de ustedes. Uno, si confirmamos que los costos están bien. Esto me interesa mucho, porque obviamente es muy importante que entendamos. Me dicen Juan Ledesma, me dice, bueno, los precios de la leche son muy variables. En el sector artesanal, el promedio del año pasado tuvo que andar alrededor de los 40 centavos. Sí, perfecto. Carla me dice que por ahí andan los precios. Bien. Sí, los precios son variables. Los quesos y las cremas no pagan el impuesto ISB. Ok, perfecto. O sea que están subvencionados por el Estado. ¿Pero la leche también está subvencionada o la leche paga? Pueden poner el micrófono y hablar, así los escucha todo el mundo, ¿no? Tampoco paga la leche. O sea que sí considera el gobierno de Honduras que el sector lácteo es estratégico para la población y para crecer y para poder desarrollarse. Eso es bueno. Lo que me preocupa es que de las 96.000 fincas que supuestamente hay, muy pocas están registradas en realidad. Hay unos 500 registradas por el SENASA. Esto me indica un descontrol, porque evidentemente tienen que estar registradas. Es la única manera que puedan estar, digamos, subvencionadas por el gobierno. Si no están registradas, no existen. Si no existen, no deberían tener acceso ni a préstamos, ni a subvenciones, ni a apoyo de asistencia técnica. Por eso es importante que se empiece con registrarlos, y además porque eso permite hacer una vigilancia no de los impuestos ni cuánto factura, sino de la parte sanitaria, que es tan importante en esta red y por lo tanto
esta cadena es importante, la parte sanitaria, y por lo tanto tendrían que estar todos registrados sin lugar a dudas. Y no registrados solamente por las grandes empresas como Lactosa o Ledesma o Alcosa, sino realmente registrados por el gobierno, ¿no? Por la autoridad sanitaria. Porque así corresponde. ¿Y por qué digo que tiene que estar registrado por la autoridad y no solamente por las empresas? Porque el problema está en lo siguiente. Supongamos que Lactosa tiene sus proveedores con un número de proveedor. Y Ledesma tiene otro número, el mismo proveedor, pero como tiene otro número, para ellos es otra persona. Y encontramos que, no sé, en el control de calidad de Ledesma encuentra que ese proveedor está viniendo con un producto, con una materia prima, que tiene un compuesto tóxico peligroso. O sea, no que tiene un poco de antibiótico, no que le metió agua, no, sino que realmente viene con algún compuesto de riesgo. Él lo primero que va a hacer es decirle no te compro, pero no le puede informar al resto de la industria, no le compren al 2487, porque el 2487 para Ledesma no es para Lactosa, ni para Nicolasa, ni para ninguna de los artesanales. ¿Por qué? Porque tiene cada uno un número diferente. Entonces, ese es el riesgo, porque no se tiene la posibilidad de hacer un recall, un recupero de producto o una parada de producto para que no salga al mercado, no se use, no se mezcle con otros, por no tener un único número a nivel país. Eso es importante corregirlo. Y es más, todo lo que está basado sobre asistencia técnica, préstamos, todo lo que tiene que ver con temas de ayuda, de participar en sistemas de vigilancia, etcétera, tiene que estar registrado para poder hacerlo. Si no, SENASA ni debería caer en esa finca porque es una finca que es ilegal. Yo me acuerdo de una discusión que tuvimos en Perú con el SENASA de Perú, que el presidente nos obliga a ir a ver unos mataderos, unos rastros que no están registrados y que no cumplen con nada, y entonces no sabemos cómo manejarlo. Y yo decía, pero ustedes no tienen que ir. Ustedes son la autoridad oficial sanitaria. Si ellos no tienen ningún registro, para ustedes no existen. Y si no existe, que vaya la policía a clausurarlo. Ustedes no tienen por qué meter el pie ahí, porque no existe, no es un cliente de ustedes, no es la obligación de ustedes ir a controlar algo que es un impostor, digamos. O sea, eso tiene que actuar la policía y la justicia y cerrar el establecimiento. Punto. Por más que trabajen bien, por más que sean el rastro más limpio del mundo y el mejor equipado, si es ilegal porque no está registrado, es ilegal. Y punto, ¿no? Entonces es importante eso. En ese sentido, es muy importante que no se pierda de vista esa visión de qué es importante y qué no es importante y dónde tiene que interactuar el gobierno. Porque si no, al final nos empezamos a ocupar de cosas que no nos tenemos que ocupar y terminamos con los dedos en la puerta, después llorando porque a algún ministro no le gustó o a algún presidente no le gustó la actividad que hizo una autoridad sanitaria. Bueno, no tengo muchas preguntas, veo que o no son muy activos o se me durmieron. ¿Cómo es el tema? No hay dudas, tan clarito fue la presentación. Yo pensé que iba a haber muchas dudas con el tema de los costos, los precios, etc. En algunos países la leche cruda está en unos 30 centavos, o sea que le está pagando más Honduras que en otros países, ¿no? Incluyendo en la región. Creo que Costa Rica está como ustedes, más o menos más alto, pero Costa Rica tiene el problema que la mano de obra es muy alta, muy cara. Por eso es más caro los productos de Costa Rica. Bueno, no hay mucha pregunta, no hay mucha actividad.
Miren, vamos a hablar un poco de lo que vamos a hacer el martes que viene. El martes que viene vamos a hacer algo que es bastante simple, que es mantequilla, a nivel emprendedor. Les quiero mostrar cómo hacerlo, Y eso a ver si para que puedan tendrán. empezar los chiquitos. A ver si tendrán. ¿Podemos regresar a los costos? Claro que podemos regresar a los costos. A ver, permítanme, vamos a regresar a los costos. Bien, nosotros habíamos empezado los costos acá. Habíamos dicho acá que de la cadena total de lácteos, toda la cadena, el 72% se iba en costos operativos, el 26.8% en impuestos, y que la ganancia era muy bajista. Por supuesto que si Honduras no está pagando impuestos, el ISB y todo esto, esto aumenta como ganancia y disminuye este renglón. Habría que ver cuánto disminuye. ¿Cuánto paga Honduras de IVA también, del impuesto al consumidor final? Que bien no lo paga la cadena, pero lo termina pagando el consumidor. 15%. Bien, 15% es bastante más bajo, con lo cual esto baja, ¿no? Baja ya ahí nomás tenemos un 6% menos, ya estamos en 20, y si además no paga ISB y todo, seguramente esto le está dando unos 8 puntos acá de ganancia, por lo menos. En vez de 1.2 le va a dar 8 o 9%. La leche importada es más barata que la nacional. La leche importada o la leche reacondicionada con leche en polvo. La leche en polvo muchas veces está subvencionada por grandes países porque es una manera de almacenar leche cuando tiene un sobrante, pero y después se libera al mercado porque no lo pueden seguir manteniendo, y por eso se hace más barata cuando incorporan leche en polvo con agua y la venden como leche normal. Pero la realidad es que no debería estar permitida, salvo que se lo declare en la etiqueta que tiene leche reconstituida. Bueno, pero a esto ya les levanto un poco acá la ganancia. Después habíamos visto en la siguiente cómo se dividían los costos. La ganancia global, según ustedes, ahí me dice Elena, es que es del 13%. ¿Cuál sería el estándar de ganancia recomendado mínimo? No, 13% es muy bueno en una cadena de ganancia, no es tan baja. Está muy bien, siempre y cuando la cadena esté funcionando correctamente. El problema es que ustedes tienen un problema de deslealtad, tienen un problema de que hay un mercado formal y un mercado informal, y compiten entre los dos, y obviamente el informal no está pagando ningún tipo de impuesto, ni siquiera cargas sociales muchas veces, y entonces obviamente tiene una ventaja comparada con los que son formales y están pagando sus impuestos, las vacaciones, los salarios y todo lo demás. Por lo tanto, pero 13% en una cadena que paga sus impuestos, una cadena formal, a mí yo considero que es una ganancia totalmente razonable en cualquier parte del mundo. Es más, es altísima comparado con lo que se gana en Europa. Europa está hablando de que es un buen negocio con 3-4% de ganancia. Habíamos dicho entonces que la finca estaba en un 30% del costo total que va al productor, al consumidor, que el 27% se lo quedaba a la industria de transformación, que el 15% se lo quedaba el comercio, y el comercio en realidad muchas veces no es un buen negocio para el comercio vender leche. No producto lácteo, no queso, estamos hablando de leche, ¿no? Porque tiene muy poca ganancia.
Sí, la producción en Europa es cierto, está subvencionada, está subsidiada, yo diría, pero está subsidiada cuando los precios caen demasiado. O sea, la Unión Europea acepta de que el euro, al ser más fuerte que el dólar, les complica la venta en el exterior. Pero recuerden que Europa son 500 millones de habitantes, entonces tienen un consumo interno importante de gente que gana en euros y por lo tanto no le preocupa que el euro sea más fuerte que el dólar. Y está subvencionado, pero solamente está subvencionado en el momento en que el productor tiene problemas porque el dólar está tan bajo que eso le invaden con productos norteamericanos o de otros países con productos y entonces, claro, se preocupan por eso porque no son competitivos y entonces lo que hace la Unión Europea es comprar el producto que no es competitivo para que el productor no deje de producir. La realidad es que si el productor deja de producir, no es el daño de que, pobrecito, el productor se quedó sin trabajo. El problema es que van a quedarse después dependientes de mercados externos para tener la leche que necesitan. Y la Unión Europea gana mucha plata exportando quesos, mucho más que leche, por supuesto. Por lo tanto, no, el negocio es que siga habiendo, digamos, productores lácteos y que esos productores lácteos, cuanto más artesanal, mejor. No se crea que subvenciona la leche a Nestlé o a Findus o a los grandes, subvenciona a los pequeños artesanales. Y lo subvenciona a través de comprarle el producto, en el caso de leche, para que sea hecho leche en polvo o convertido en manteca, etcétera, y ahí se puede almacenar. Si nosotros sacamos entonces acá y le ponemos un 15 y le sacamos el 5.6, 5.8, dejamos un pedacito de impuesto nada más, aunque dejáramos un 5%, ya la ganancia se pone mucho más interesante porque estamos hablando de casi el 10-12% de ganancia. Bien, y acá habíamos dicho que entonces para los costos aquí, para Honduras, si le ponemos 0,4 acá en vez de 0,50, como decía Ledesma, entonces, bueno, obviamente, si no tienen 80 millones de habitantes ustedes en Centroamérica, ¿tienen 80 millones de habitantes? A ver, Honduras debe tener 9 millones a esta altura, acá más o menos deben estar iguales. Yo no sé si llegan a 80 millones, pero bueno, puede ser, puede ser. Yo creo que es importante que ustedes tienen que tener bien conciencia de los costos para ver cuán importante es tener el registro para poder acceder a otros mercados externos y sobre todo a las grandes superficies para los pequeños emprendedores. No es solamente capacitación, o sea, nosotros vamos a capacitarlos, mi función es capacitarlos a hacer nuevos productos inclusive, pero acuérdense que esto es un programa, lo dije ayer, no lo repetí hoy, está subvencionado por la Unión Europea con el programa Euroempleo, o sea, de generación de empleos, pero también está apoyado por Semprende, y Semprende es justamente el organismo del Estado que apoya a temas legales, a temas de aprobaciones, a tener acceso a mercados, a ayudarlos a salir adelante, a conseguir préstamos. Entonces, me parece que es una buena oportunidad para los pequeños emprendedores y para las MIPYMES que quieran dar un salto cuantitativo, porque ellos les van a facilitar un montón de registros, les van a facilitar acceso a crédito, les van a facilitar capacitaciones y asistencias técnicas,
O sea que aprovechen como se emprenden, ¿no? O sea, no se queden, así, registrar la marca, por ejemplo. No cometan los errores que mucha gente tiene su marca y como le da no sabe qué, por qué voy a gastar plata en registrarla, es muy complicado. Al final termina por tener una marca que no puede usar porque se la robó otro, que sí la registró y ya después cuando sale al mercado ya su marca no la puede usar. Así que no se asusten en usar la marca y en registrarla. Regístrenla, no es algo tan caro. Se Emprende tiene abogados que también se ocupan de eso, de ayudarlos. Así que háganlo. Sobre todo los que ya empiezan a tener un cierto crecimiento, ¿no? Sobre todo cuando quieran entrar en mercados más digamos, más expuestos a la gente, como un supermercado, porque ahí también está la gente que está recorriendo, viendo qué marcas hay, qué marcas están registradas, para robarse marcas. Hay un buen negocio de registrar marcas que no están registradas y después pedir una retribución por la marca a quien lo estaba usando, diciéndole, bueno, pagame, está bien, te vendo de vuelta mi licencia de la marca, te la vendo por $10.000, pagame los $10.000 y ya te la transfiero a vos. Y a él no le costó nada, le costó $100 registrarla. Así que no duden en registrarla, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mi empresa que se llama Trans World Quality System, TWQS, y no hace mucho me llamaron de China preguntando si yo aceptaba que una empresa china se llamara TWQS, porque como mi marca no estaba registrada en China, estaba registrada en otros países, pero no en China, me daban la opción de que yo registrara primero mi marca en China, y como yo no tenía intención de abrir un mercado en China, la verdad le dije que no me interesa, y si quiere alguno tener la marca TWQS para China, que la tenga, mientras no la use en los países donde yo tengo registrada mi marca, punto. Pero sí, el tema de la marca es algo importante, no se lo olviden, háganlo. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Cómo contactamos los servicios de Semprende? Sí, bueno, la intermediación de abogados siempre, pero Semprende tiene abogados y que obviamente no les va a costar lo que les cuesta un abogado privado. ¿Cómo lo contactan? Bueno, ya mismo, acá mismo en el mismo chat está Valentín, que está trabajando con Semprende, también está Ricardo Aleman, que también es de Semprende, hay varias personas que son de Semprende, así que cuando hagan la pregunta ahí, ¿cómo contacto gente de Semprende para hacer cosas? Le van a contestar ellos mismos, decirle, bueno, a ver, contácteme a mi correo tal o tal otro. Porque de acuerdo al tipo de pregunta va a ser la persona que le tiene que tiene que ayudarlo, no todos se ocupan de todo. Así que no se asusten, tienen la posibilidad, tienen un chat con gente del gobierno, inclusive hay gente de ARSA que está metido dentro del grupo, hay gente de SENASA, hay gente de Semprende, hay gente, digamos, de distintos organismos, así que aprovechen y ya tienen acceso directo para muchas preguntas. Tendrá que cumplir ciertos requisitos, obviamente, como todo lo que queremos hacer en la vida, pero eso se puede hacer, ¿eh? Le está dando el gobierno de Honduras, en este momento le está dando un espaldarazo, una ayuda justamente a todos los pequeños emprendedores y los no tan pequeños también, así que aprovechen. Bueno, si no hay más preguntas, hoy lo vamos a dejar un poco más temprano. El martes que viene yo les decía, vamos a hacer mantequilla también con algunas variantes. Yo sé que es bastante simple para todos ustedes hacer mantequilla, pero siempre hay algunos que no conocen algunos tips que pueden ser importantes.
y que les puede venir bien, aunque sea para los que quieren iniciarse haciendo algo, aunque sea para vender en la feria, o, como le dije, como ustedes, muchos de los chiquitos no pueden hacer grandes volúmenes, hagan productos especiales, gourmet, para acceder a precios mejores, con menos volumen, tener ganancia. Ese es un poco el criterio. Así que muchas gracias. Si no hay más preguntas, les agradezco y mañana, el martes, arrancamos, ahí sí, primero con la teoría, con todo lo que tiene que ver con la teoría, las fórmulas, la ficha técnica, y después les mostraré cómo hacer el producto en cocina, y supongo que van a tener la posibilidad después de repetirlos, y si igual estará la filmación. Y si tienen algún problema, siempre tendrán mi correo donde podrán acceder en forma gratuita para hacerme preguntas o cómo resuelven tal problema o cómo resuelven tal otro. Y con muchísima alegría los ayudaré para salir adelante. Muy bien, hasta entonces, hasta el martes que viene. Buen fin de semana.